Nunca había sido nada fácil entre Ran y yo. Nuestra relación a lo largo de los años había sido compleja y caótica. Parecíamos cercanos, pero en realidad era tan distante e indiferente que resultaba desgarrador. Incluso cuando estábamos juntos, no sabía por qué nuestra comunicación tenía problemas, como si nos entendiéramos de maneras completamente diferentes. A pesar del camino caótico y confuso que recorrimos juntos, no dejé de amar ni querer a Ran ni por un segundo. Lo único claro en la atmósfera turbia era mi pasión por Ran, que no mostraba signos de desvanecerse. Incluso si Ran era indiferente o todavía tenía a alguien más en su corazón, persistí en seguir adelante, tratando de unir la relación que Ran quería cortar. Tuve que invertir mucho esfuerzo, porque si parpadeaba, aunque fuera por un momento, podría perder a Ran por nuestro pasado herido. Algunos errores del pasado todavía nos persiguen hoy. Regresan para atormentarnos en cada oportunidad. A veces, Ran tocaba viejas heridas de forma intencionada o no, y muchas veces era yo quien con cuidado usaba un cuchillo para cortar debido a la locura y la irracionalidad en ciertos momentos. El resultado es el que se ve. Ambos fuimos golpeados por el pasado hasta que no quedó nada. El sabor de la traición por parte de un ser querido era demasiado doloroso para olvidarlo y me volvió demasiado paranoico. Pero eso no significaba que no olvidar me haría temer esta relación descarrilada. En absoluto, lo que tenía que hacer era encontrar una manera de protegerlo de forma más segura. Al crear diversas condiciones, ofertas y amenazas, buenas o malas, ni siquiera me importaba qué método utilizaba. Si eso significara tener a Ran, ya fuera bajo o noble, podría hacerlo todo. Tuve que trabajar duro y esforzarme para llegar alto y poder estar en la cima. Con poder, dinero e influencia, enjaular a Ran no estaba más allá de mis capacidades. Luchar con alguien como Ellis no fue fácil. Ellis me enseñó una lección importante. Si eres descuidado, lo que es tuyo te lo pueden arrebatar ante tus ojos. Y cuando eso suceda, ninguna súplica frenética podrá recuperarlo. Si lo quieres, tienes que recuperarlo. Al final, recuperé a Ran. Para mantenerlo todo bajo control, tenía que ser inteligente, serio y, lo más importante, despiadado y decidido. Ya era hora de recuperar lo que es mío. Era solo un juego de venganza. Los celos y el anhelo que Ran tenía por Ellis me erizaron la piel. Quizá lo único que hacía era buscar atención. Ironía. Esa es probablemente la palabra correcta. Otro día más miré la espalda desnuda de quien dormía. Las oscuras marcas del beso contrastaban con la piel pálida y teñida de rubor, cautivándome por millonésima vez. Fue un poco retorcido como me gustaba ver el cuerpo de Ran marcado con mis propias manos, el arte y sus labios y a veces incluso las marcas de dientes. Marcar el cuerpo hermoso y esbelto podría ser otra forma de declarar mi propiedad, haciendo saber a los demás que no se atrevan a meterse con alguien que es mío. Mientras estaba perdido en estos pensamientos, Ran se movió, frotando su cara contra la suave almohada que siempre decía que amaba tanto. La llevaba consigo a todas partes, como un niño atado a una manta reconfortante, incapaz de dormir sin ella. Ran actuó adormilado, acurrucándose con su manta y su almohada favorita por un rato, hasta que despertó por completo y se volvió hacia mí, dándose cuenta de que lo había observado. «¿Por qué te gusta sentarte y verme dormir? Es espeluznante, ¿sabes?», Ran preguntó con voz ronca, como si alguien acabara de despertarse. Se volvieron boca arriba y agitaron los brazos para deshacerse de la rigidez. Se quejó porque no era la primera vez que al despertarse lo observaban mientras dormía. No le expliqué nada más allá de una leve sonrisa en la comisura de mi boca, haciendo que Ran frunciera el ceño con curiosidad. Probablemente
No sabía lo lindo y mordible que se veía cuando dormía. Sus ojos cerrados y sus labios ligeramente entreabiertos lo hacían atractivo y adorable al mismo tiempo. Aunque no era alguien que juzgara a las personas por su apariencia, el carisma de Ran fue algo que lo convirtió en mi favorito, mi adorable, siempre. Mi pasatiempo matutino diario era verlo dormir durante al menos 5 minutos. No importa cuántos años, nunca envejeció. Me ayudó a alegrar mi día antes de ir al trabajo, donde me esperaban innumerables dolores de cabeza. ¿Por qué estás sonriendo? Ran se frotó la cara y revolvió vigorosamente su cabello negro azabache antes de rascarse ligeramente el cuello, sintiéndose extraño porque lo estaba mirando fijamente, haciéndolo sentir incómodo. Simplemente sentí ganas de sonreír. ¿Eso es todo? Cuanto más cuestionaba Ran, más amplia se hacía mi sonrisa. A veces me alegraba con cosas tan simples como esta. Es extraño. Su rostro mostraba incredulidad y su voz sonaba aún más sorprendida. Se sentó y miró la hora en su teléfono junto a la almohada. La manta se había deslizado hasta cubrir su regazo desnudo sin siquiera una prenda de ropa interior. Mientras Ran se movía, lo que estaba oculto quedó ligeramente expuesto, haciendo que se meciera agua a la boca. «¿Qué es raro? Pareces de buen humor». Levantó una ceja ligeramente. «Últimamente has estado tenso y haciendo muecas de miedo, y ahora estás sonriendo como si hubieras estado de buen humor desde la mañana. ¿Subieron las acciones?» «¿Yo hago caras aterradoras?» «Sí, como si el mundo se estuviera acabando, o estuvieras enojado con algo o alguien. De todos modos, ¿no irás a trabajar?» Ran bostezó perezosamente y se quejó, dejándose caer en la cama. Ran tenía razón. Había estado bastante estresado en los últimos años, tanto por cuestiones laborales como personales. Había sido imposible encontrar la paz, especialmente hace 2 meses, cuando descubrí que Ran todavía estaba en contacto con Ellis. Mi paranoia y mi mal genio estallaron, inquietando a todos los que me rodeaban, ya fueran subordinados o socios comerciales. Pero de todos modos, estaba tratando de adaptarme. Con suerte, las cosas mejorarían. Giré los hombros, sintiendo la fatiga de la reunión remota de 5 horas de duración. Después del primer encuentro, el segundo siguió inmediatamente sin interrupción. Ayer fue realmente agotador. «Iré, pero probablemente un poco tarde. Estoy cansado». «Entonces, ¿por qué te levantaste tan temprano? ¿Por qué no dormís más? Solo son un poco más de las 6. Deberías buscar algo de tiempo para descansar. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un día libre? Si tus subordinados no pueden hacer su trabajo, despide a alguno de ellos». Ran frunció el ceño y me miró con severidad. Las largas quejas de Ran me alegraron el corazón. Ran se preocupaba por mí. Sabía que yo trabajaba duro y estaba estresado, así que trató de no discutir conmigo sobre cosas en las que no estábamos de acuerdo. A veces, Ran se calmaba cuando yo empezaba a perder los estribos y estaba dispuesto a alejarme para evitar que nuestras guerras verbales se intensificaran. No estaba en la naturaleza de Ran ceder ante nadie, pero permaneció en silencio, probablemente temiendo que me enojara tanto que me diera un derrame cerebral. Ran se acercó y, vacilante, puso sus manos sobre mis hombros, pero cuando me enderecé y asentí alentadoramente, esas manos comenzaron a trabajar, aliviando rítmicamente la tensión. Cuando estaba estresado, mis hombros tendían a tensarse dolorosamente. Nadie lo sabía, solo yo. «Ya hay mucho trabajo allí. Con eso apenas encontraste tiempo para dormir, y ahora te has ido y has abierto una empresa en Tailandia. Es de lo más inútil». Ran se quejó, pero continuó masajeando los hombros con bastante fuerza. Pero ayudó. Nuestro contacto físico generalmente conducía a dormir juntos, más que a caricias afectivas.
Ambos mantuvimos nuestra distancia, creando intencionalmente una brecha para no exponer nuestras debilidades el uno al otro. Creo que ambos somos así. ¿Cuándo nos vamos a casa? Tengo tantas cosas que quiero hacer. Quedándonos así en Tailandia, no hay manera de hacer ningún progreso. Me alegré de que Ran lo llamara hogar. Ran siguió masajeándome. Sabía que él se preocupaba un poco por mí, pero quería que su corazón estuviera obsesionado solo conmigo. La cafetería. Ran se quejó una vez de querer abrir una cafetería, pero no estuve del todo de acuerdo. Ser propietario de un negocio es agotador y no quería que Ran se cansara con esas cosas. Con lo que tenía, Ran podría vivir cómodamente toda la vida, excepto las estrellas y la luna. Podía reunir todo a los pies de Ran. Otra cosa importante, quería despertarme con la cara de Ran por la mañana. Si Ran realmente abriera esa cafetería, perdería esa oportunidad. Este tiempo se había vuelto tan importante que ahora era una rutina. Sí, me sorprende que lo recuerdes. No solo lo recordé, sino que también saboteé efectivamente la oportunidad de Ran de conseguir la tienda que le interesaba. Deliberadamente superé la oferta con un contrato de arrendamiento demasiado caro. Incluso si se negociara un trato, el propietario sería el primero en ver el beneficio para sí mismo. Después de arrebatarlo, alguien logró subarrendarlo a otra persona, con pérdida de inmediato. Ya había hecho 2 veces. Si Ran supiera sobre esto, probablemente estaría tan enojado que querría quemar la casa. Deberías seguir divirtiéndote con tus dibujos como lo haces ahora. Lo que sea que necesites, usa mi dinero. No hay necesidad de trabajar hasta el agotamiento. Lodge, no soy tu acompañante mensual. No actúes como un sugar daddy que se muere por mimarme. Por favor, tu dinero no me tienta en absoluto. La voz de Ran se hizo más firme por la emoción y sus manos se volvieron más pesadas. No quise decir eso, simplemente creo que administrar una tienda es agotador, estresante y caótico. Está el trato con los clientes y empleados y luego está el marketing. No es tan divertido como crees. ¿Qué sabrías? Viviendo día a día sin un propósito como este, bien podría estar medio muerto. Mis días son solo alientos desperdiciados, completamente inútiles. Sabía que alguien con un ego tan grande como el de Ran se aburriría con solo respirar el día a día, pero yo era demasiado posesivo para dejarlo ir y conocer a otra persona. ¿Por qué no vienes a trabajar conmigo? Le ofrecí, pensando que en realidad podría ser una buena idea. De esa manera, Ran siempre estaría a mi vista, puesto de diseñador o cualquier puesto que desees. No soy apto para un trabajo normal, lo sabes. Mi sentido de la disciplina es una broma. Bajaría los estándares de tu empresa por nada. No necesitas trabajar en horarios regulares. ¿Has olvidado quién soy? Darte privilegios es una cuestión de mi satisfacción. Nadie se atreve a oponerse o estar en desacuerdo. Entonces, ¿quieres que sea un empleado privilegiado? ¿Quieres convertir tu oficina en un patio de juegos para que juegue cuando esté aburrido? Exactamente. Eres mío y tienes derecho a ciertos privilegios, ya sea un patio de recreo o un lugar para descansar, es todo tuyo. ¿No tienes miedo de los chismes de los empleados? Si comienzan los rumores de que estás jugando conmigo, la noticia que has estado tratando de ocultar se difundirá nuevamente. No la intercambies, no vale la pena. No quiero ocultar el hecho de que te tengo. Incluso si la gente chismea o dice lo que sea, eso no cambia el hecho de que estás en mi cama todos los días. Tu familia probablemente me arrancará la cara, sin mencionar a tu prometida. Es gracioso. Me siento horrible cada vez que pienso en ser el otro hombre para el prometido de otra persona. Siempre se siente mal. Voy a cancelar el compromiso. Lo había pensado durante mucho tiempo. Cancelar el compromiso era lo único que quería, pero no había podido decidirme. La gota que colmó el vaso con mi padre estaba a punto de romperse, pero si llegaba el momento, incluso si el débil vínculo entre mi familia y yo colapsara porque elegí correr, lo haría.
pero para que fuera lo mejor, tuve que esperar un poco más, el momento adecuado. No puedes cancelar el compromiso, no valgo la pena. Cuando llegue el momento, tomaremos caminos separados. Te alegrarás de no haber tomado una decisión precipitada, de tirar todo por la borda solo para mantenerme. Probablemente estés contando los segundos hasta que puedas dejarme. Eso es lo que pensó Ran. Una vez más me recordó que estaba listo para partir, aunque nos sentíamos como un disco rayado tocando la melodía repetida y equivocada, no dejaría que sucediera. Ran dejó de masajear y suspiró. Es el futuro que tenemos que afrontar. Escribo mi propio futuro y el tuyo también. Recuerda eso, Ran. Nos quedamos en silencio por un rato. Mis hombros y mi cuerpo comenzaron a tensarse, hasta que Ran aplicó presión nuevamente y exhalé, no queriendo discutir sobre opiniones diferentes. Ran siempre me consideró un intruso. No quiero que tengas más problemas con tu padre, ya es bastante malo. La voz de Ran sonaba preocupada y se sintió bien escucharla. Parecía que nos entendíamos mejor que nadie. Si se trataba de cualquier otra cosa, de nuestros gustos y de cómo vivíamos nuestras vidas, había algo parecido entre nosotros, excepto por una cosa, el amor. Ya tengo suficientes problemas con mi padre. Agregar uno más no lo empeorará. La familia Lodge no puede vivir sin ti. Tampoco puedo prescindir de ti, Ran. Solo soy el sostén de la familia. Mientras no deje que el negocio fracase, eso debe ser suficiente. He hecho mucho por otros. Solo querer que trabajes conmigo no molestará a nadie. Si estás cansado de no hacer nada, ven a trabajar conmigo. Al menos entonces sabría qué estaba haciendo, con quién y dónde. No voy a trabajar contigo. Ran hizo una pausa, pero después de terminar su frase cambió a una posición más cómoda, antes de presionar mi cuello para aliviar la tensión. Si estás preocupado por mi familia, no lo estés. Mi padre no dice nada. Puedo manejar esto. No seas tonto, Feilón. ¿Por qué rayos querrías problemas? Más al traerme. Somos una maldición el uno para el otro. Desde que entré en tu vida no has tenido nada más que problemas. Si hubiéramos tomado caminos separados desde el principio, habría sido mejor. Probablemente ya estarías casado y tendrías un hijo para continuar con el apellido. Tú podrías verme como una maldición, no lo sé, pero seguro no eres una maldición para mí. Después de decir eso, acerqué el esbelto cuerpo de Ran, presionando la parte posterior de su cuello para acercarlo, antes de agarrar sus labios calientes para saborear el sabor familiar. No importa cuántas veces, todavía estaba intoxicado y enamorado de ello. Los labios de Ran se abrieron, permitiéndome deslizar mi ansiosa lengua adentro. Al principio le di un beso suave, tierno y persuasivo, a veces chupando y tirando de su boca y mejillas, pero pronto el que estaba siendo atacado se volvió para responder y comenzó a luchar contra mis labios y mi lengua. A Ran no le gustaba que fuera amable. No importa cuántos años, cada vez que intentaba ser lento y cariñoso, la persona en mis brazos siempre subía la temperatura, haciéndonos a ambos arder de pasión. Para una relación como Ran y yo, puede que no seamos el ejemplo ideal de amantes. No es la relación soñada que todos quieren seguir o poner como ejemplo. Depende de quién esté mirando, depende de quién lo interprete. Lo único que sabía era que haría lo que fuera necesario para despertarme por la mañana con Ran, todavía acostado a mi lado, de espaldas. Durante los próximos 10 años o más, ambos podríamos reírnos y sonreír a carcajadas juntos. Pero no tenía idea de que este viaje a Tailandia empeoraría aún más nuestra ya inestable relación y se hundiría. Y no tenía idea de que de ahora en adelante yo sería quien traería peligro a Ran. Si hubiera sabido que el bastardo de Teranai iba a hacerle algo tan horrible a Ran, lo habría matado la primera vez que lo conocí. Pero el futuro es algo que no podemos saber.